Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio y le vamos a poner por nombre el camino a Babilonia. Ese camino que transcurrirá el pueblo de Israel hacia esta nación Babilonia o a su vez llamado imperio, quienes lo llevaron cautivo y todo por la desobediencia y la dura cerviz que ellos tenían. Pues comenzamos a estudiar acerca del pueblo de Israel, porque más adelante pretendemos llegar al estudio del libro de Daniel, que es nuestra meta principal, y para entender el libro de Daniel debemos escudriñar primeramente cómo el pueblo de Dios pasó de tener un templo de oro a ser esos esclavos en una tierra extraña, en una tierra extranjera. Vamos a ver que el exilio no fue una derrota al Dios del cielo, sino que más bien fue un juicio perfecto de parte del Señor, una disciplina perfecta para su pueblo, para su nación. Gloria a Cristo para siempre. Observaremos que el primer punto prácticamente es el auge y la ruptura que comprende desde el año 970 al 931 antes de Cristo o antes de la era común. Muy bien. Todo comenzó con el rey que está en esta pantalla, dice Salomón, fue hijo del rey David, ¿verdad? Entonces Dios le dio absolutamente todo a Salomón, sabiduría, riquezas, paz, pero su corazón se desvió, porque Salomón amó a muchas mujeres extranjeras que inclinaron su corazón hacia los ídolos. Vemos en el libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 4, que dice: Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Ustedes pueden ver en esta imagen algunos altares que se habían construido para que las mujeres de Salomón puedan ir a adorar a dioses ajenos, a los dioses de las costumbres de ellas. Y es fundamental entender esto por cuanto Salomón permitió que su corazón se desviase a causa de las mujeres que él tuvo. Y hubo consecuencias, hubo consecuencias. Dios prácticamente le anunció que el reino se dividiría. El libro de Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 11, dice así: Y dijo Jehová a Salomón: Por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino, y lo entregaré a tu siervo. Entonces, a la muerte de Salomón, su hijo Roboam fue orgulloso, y el reino se partió en dos. Y eso ocurrió en el año 931 antes de Cristo. Gloria a Dios. Entonces Roboam fue orgulloso y más adelante observaremos el porqué. Pero quiero que entendamos por qué razón el reino de Israel como nación conjunta, al haber tenido 12 tribus distribuidas en toda la tierra prometida, ¿cómo es que llegó a tener o a dividirse en dos, en la parte norte y en la parte sur? Observemos en este cuadro, el reino del norte también se le denomina o se le conoce como el reino de Israel, cuya capital es Samaria y su primer rey fue Jeroboam I. Gloria a Dios. Lo observamos en este cuadro que tenemos en pantalla. Amén. Y en el reino del sur, en cambio, tenemos a el reino de Judá. El reino de Judá, o conocido como el reino del sur. Su capital fue Jerusalén y el primer rey de este reino fue Roboam, hijo del rey Salomón. Obviamente,
este reino del sur proviene de todo el linaje de David y también, por supuesto, hubo algunos reyes buenos que rescatar. Pero en el reino de Israel, todos los reyes fueron malos y se entregaron a toda la idolatría. Este es el mapa que mencionamos acerca de la división de los reinos de Israel y de Judá. Vamos a escribir aquí, vamos a tomar un color. Si nosotros nos colocamos siempre, siempre, el este va a estar donde sale el sol, a mi lado derecho, ¿verdad? El sol sale a mi lado derecho y allí encontramos el este. En la parte de arriba encontraremos al norte y nos ubicamos en la parte de abajo, encontramos el sur. Siempre para orientarnos, nos ubicamos de frente al sol y sabemos que ese es el este. Y por el contrario, a mi izquierda tenemos el oeste, donde se oculta el sol. Y en este mapa encontramos al mar Mediterráneo en el lado oeste. Muy bien, el norte, el sur, el este y el oeste. Había mencionado que al reino de Israel, que en este mapa lo encontramos de color amarillo, al reino de Israel también se le conoce como el reino del norte. Y en la parte de color verde tenemos al reino de Judá, o conocido como el reino del sur. Y tiene como vecinos a Filistea, Amalek, Edom, gloria a Dios. Y también tiene un límite con el Mar Muerto. Entonces, antes de continuar con este estudio, observemos que en el reino de Siria, ¿dónde está Siria? En la parte norte, ¿verdad? En la parte noreste encontramos al reino de Siria. Observe esta ciudad que está aquí, dice Damasco. Esa ciudad, Damasco, es muy importante recordarla porque más adelante la veremos a detalle. Gloria a Dios. Muy bien, continuemos. Según lo relata el libro de Primera de Reyes capítulo 12, esta división se debió a la insatisfacción de las 10 tribus del norte por los altos impuestos y obviamente esa negativa que tenía el rey Roboam, que fue hijo de Salomón, de aligerar las cargas del pueblo, los tributos. Entonces, al no permitir que los impuestos sean menores, eso provocó una rebelión. ¿Y liderado por quién? Por Jeroboam primero. Entonces, observamos en esta diapositiva este texto que está en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 16, dice así. Entonces, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas.
Observamos aquí esta pequeña ilustración de lo que ocurría prácticamente en ese momento con este texto que acabamos de leer, de escudriñar. Jeroboam estaba incitando esta rebelión por cuanto Roboam no quiso atender a que el pueblo tuviera menos impuestos. Pero recuerde también que pues Dios había enviado un profeta a Jeroboam a decirle que si él andaba en los caminos que quería, pues Dios lo iba a mantener en el reino, pero pues luego su corazón se desvió. Amén. Entonces fue Jeroboam quien estaba al frente de esta rebelión. Y pues como Roboam no quiso atender al consejo de ancianos, más bien atendió o prestó oído a lo que sus amigos jóvenes sin experiencia le dijeron, entonces eh, prácticamente fue un desliz de parte de él. Estuvo mal en hacer caso a personas que no tenían esa experiencia. Los ancianos le estaban dando un buen consejo y Roboam no quiso tomar aquel buen consejo para que el reino se mantuviese en pie. Pero pues prácticamente son profecías que debieron haberse cumplido. Entonces comenzamos a estudiar el reino de Israel o el reino del norte. Este reino quedó compuesto por 10 tribus del norte: Efraín, Manasés, Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Isaacar, Zabulón, Dan y media tribu de Leví. Las capitales fueron primero Siquem, ¿ven? En la parte de aquí del mapa encontramos a Siquem y luego se denominó Samaria. Y esta parte del reino de Israel o el reino del norte que está con amarillo fue conquistada por los asirios en el 722 a.C., resultando prácticamente en esas 10 tribus perdidas. ¿Por qué? Porque el reino de Asiria, su principal estrategia era llevarse al pueblo que ellos habían conquistado, llevárselos a la otra punta de su imperio, para que no volviesen a reconstruir ahí, para hacerles perder la identidad como pueblo, como nación. Por eso es que se dice que pues del reino del norte, como habían 10 tribus, al haber Asiria conquistado a Israel, pues viene a ser las 10 tribus perdidas. Su primer rey, Jeroboam, no era de la descendencia de David, era el siervo de Salomón. ¿Recuerdan? Muy bien. Ahora, en el reino de Judá o en el reino del sur, es toda esa parte verde que observamos en este mapa. Y su parte fue formado principalmente por las tribus de Judá y de Benjamín y una parte de Leví. Recuerden que los levitas no tenían una porción de tierra específica, al igual que las otras tribus. Más bien a ellos se les dieron ciudades en donde ellos puedan habitar, para también llevar esta parte de la litúrgica, amén, de la religión, como sacerdotes levitas. Gloria a Dios. Entonces, la capital de Judá o del reino del sur fue Jerusalén. Aquí, arriba de Belén. Jerusalén fue esa capital del reino del sur o también denominado Judá. Y su líder siguió siendo, obviamente, Roboam, hijo de Salomón y descendiente de David. Ellos tuvieron el reino de Judá, tuvo reyes como Ezequías, Josías, que fueron reyes con un corazón que le agradaba a Dios. Y podría decirse que gracias a estos reyes fue que el juicio se retrasó un poco, pero finalmente cayó. ¿Por qué razón? Por copiar los pecados de sus hermanos del norte.
pero pues sobrevivieron a la conquista asiria cuando los asirios vinieron a atacar, ¿no es cierto? Pero lamentablemente luego fueron sometidos por los babilonios. Entonces, antes de continuar, vamos primeramente a observar algo de historia acerca del imperio asirio. Muy bien. Los asirios eran un pueblo guerrero del norte de Mesopotamia en torno al río Tigris. Si nosotros vemos en este mapa que está en pantalla, todo lo que está en color verde pertenece al imperio asiria de ese momento. Amén. Entonces, estamos observando aquí que el río Tigris es todo esto que cruza hacia abajo, hacia el país del mar Caldea. Entonces, estos asirios eran parte del norte de Mesopotamia y estaban ubicados aquí, cerca al río Tigris, pues su capital fue la capital Asur. Asur. Entonces, entre los años 1814 a.C. y 605 a.C., dominaron prácticamente Mesopotamia. Este mapa que vemos aquí viene a ser el imperio neo-asirio. Muy bien. Gloria a Dios. Prácticamente los reyes asirios fueron muy conocidos por su crueldad. Gloria a Dios. Entonces, el mayor momento de expansión del Imperio Nuevo bajo el rey Asurbanipal del 669 a.C. al 625 a.C. prácticamente. Y fue el momento en que llegó a dominar la totalidad de Mesopotamia, que corresponde a la costa mediterránea, todo esto, y Egipto. Todo lo que está en verde fue el imperio asirio. ¿Ok? En cuanto a los aportes de Asiria, a breves rasgos, ¿qué hicieron ellos en cuanto al arte, a la arquitectura? Pues destacaron prácticamente por sus palacios. En esta imagen podemos ver, habían palacios construidos con piedra, adobe, y eran adornados con esos relieves que vemos en estas imágenes de aquí arriba, amén. Tenemos aquí figuras aladas, como esta que está aquí en el lado izquierdo. Eran toros o leones y le colocaban cabezas humanas. Y eso para ellos, eh, en la parte de aquí, de la entrada, también las vemos, ¿no? Esas figuras aladas de toro, de leones, con esas cabezas humanas, esos símbolos, esas imágenes, según ellos los protegían los edificios. ¿Ok? En cuanto a la cultura y la sociedad, ¿cuáles fueron sus aportes? Pues ellos hablaban acadio y utilizaron la escritura cuneiforme. Durante el periodo neosirio, el arameo se convirtió en la lengua franca administrativa. Además, obviamente tenían la agricultura como el trigo, la cebada, obviamente el comercio, eran los pilares fundamentales de este imperio. Y en cuanto a la capital o las capitales importantes, vemos en este recuadro a la derecha que dice Asur. Asur fue la primera capital y centro religioso. Nínive, por su parte, fue destacada por la biblioteca que tenía el rey de Asiria, una famosa biblioteca. Y Kalú, o también conocida como Nimrod, eh, también fueron
esas capitales claves, ¿no? Entonces, ¿por qué Asiria fue un imperio? ¿Por qué? Porque ellos llegaron a ser un imperio como tal. Asiria, recuerde, con su capital Nínive, fue la primera superpotencia militar de ese entonces, de la antigüedad, y su dominio se basó en tres pilares. Hablemos de su innovación militar. Ellos fueron los primeros en usar armas de hierro a gran escala, mientras otros aún usaban las de bronce. Ellos tenían estas máquinas que vemos aquí, unos ejemplos. Máquinas de asedio, se les conoce también, ¿no? El ariete, que está en la parte de aquí arriba, el ariete derribaba murallas fácilmente. Tenemos las torres de asalto, la ballesta, la catapulta. Eran sus máquinas para poder conquistar pueblos o derribar murallas y poder entrar. Veamos esta imagen de aquí, que es una representación gráfica más o menos de cómo era, ¿no? Observe cómo esta parte de aquí, esta torre de asalto, prácticamente, era para que se pueda ayudar a despejar el área de las murallas, el área del frente, para que los soldados puedan invadir la nación, para que puedan cruzar la muralla y tomar el control de la ciudad. Obviamente ayudarles y para que los soldados del bando que están conquistando pues no muriesen. En este caso, digamos que estos son de Asiria, ¿no? Y están queriendo conquistar otro pueblo. Entonces, los que están en la torre de asalto enviaban sus flechas con fuego, lo que fuere, para poder despejar esta área y poder cruzar. Asimismo, esta de aquí, el ariete, ¿no? Que derribaba esas murallas al ser hechas de hierro. Gloria a Dios. Entonces, como tal, usaban la crueldad como estrategia psicológica. Ellos incluso empalaban a sus enemigos o los desollaban vivos ahí. Y eso hacía que muchas ciudades se rindieran, incluso antes de que los asirios llegaran, solo por tenerles miedo. La estrategia de los asirios para que los pueblos no se rebelaran era sacar a la gente de su tierra y llevársela a la otra parte del imperio, a la otra punta del imperio. Entonces, ¿por qué siendo imperio? ¿Por qué se debilitaron? ¿Por qué se debilitaron? Prácticamente por la sobreextensión, porque el imperio creció tanto que no tenían suficientes soldados para vigilar todas las fronteras, ¿verdad? Para vigilar todas las fronteras. Recuerden que todo el imperio asiria es lo que corresponde a lo que está de verde. Entonces, crecieron ellos tanto que no tenían suficientes personas que vigilen todas esas fronteras con los otros vecinos que tenían en sus límites. No podían afrontar todas esas rebeliones que se levantaban al mismo tiempo, porque se levantaban en un lado, luego en el otro, y así. No tenían esa facilidad de poder, de controlar, mejor dicho, de controlar lo que estaba sucediendo en diversas partes, las rebeliones que estaban sucediendo. ¿Qué más? ¿Por qué se debilitaron? Bueno, pues la crueldad que les había mencionado, la crueldad, la brutalidad de ellos, hizo que todas esas naciones alrededor, como los babilonios, los medos, los egipcios, los odiaran profundamente. Entonces, cuando Asiria mostró un ápice de debilidad, todos se unieron para destruirlos. Recuerde, la capital de Asiria, Asur, mostró, eh, cuando Asiria mostró debilidad, se levantaron otras naciones, ¿no? Se unieron para destruirla, para acabar con Asiria. Gloria al Señor.
Entonces, ¿qué tiene que ver Nínive con Israel, con la predicación de Jonás? ¿Qué tiene que ver la predicación de Jonás con Nínive, con Asiria, no? Bueno, pues, Nínive era la ciudad más grande y esplendorosa de los asirios. Hoy en día, esa ciudad está ubicada en lo que hoy se conoce como Mosul, Irak. Entonces, era el símbolo del poder, pero también de la crueldad. Entonces, hubo un profeta que llegó allá. Fue Jonás. Jonás profetizó durante el reinado de Jeroboam II en el reino de Israel, en el reino del norte. Y eso ocurrió aproximadamente en el 760 a.C. ¿Por qué Jonás no quería ir? Él sabía que si Nínive se arrepentía, que si ellos se arrepentían, Dios los perdonaría en lugar de destruirlos. Entonces, mira este versículo que está aquí en la pantalla. Dice Jonás capítulo 4, versículo 2. Y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Imagínense, obviamente, a diferencia de Judá, que no escuchó a Jeremías, Nínive tuvo una reacción radical ante un mensaje tan pequeño pero poderoso. Obviamente, la predicación de Jonás, solo 8 palabras. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Gloria a Dios. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Él pregonaba por esas calles. Era una ciudad muy grande. Jonás capítulo 3, versículo 5 dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Gloria a Dios. Y esta imagen que estaba aquí, dice el versículo 3 al 4, y levantándose Jonás fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande sobremanera de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y pregonaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, al pregonar esto, los hombres de Nínive creyeron obviamente a Dios, proclamaron ayuno, se vinieron de cilicio todos ellos, desde el rey hasta los animales. Entraron en ayuno, dice la escritura. ¿Y cuál fue la respuesta de Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Jonás capítulo 3, versículo 10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Dios es justo, hermanos, Dios es justo, perdonó a Nínive en tiempos de Jonás, pero cuando volvieron a su maldad extrema, años después, envió al profeta Nahum para anunciar su fin, y ahí fue cuando Dios usó a Babilonia para destruir al imperio asiria. Gloria al Señor.